Había una vez, en tiempos de antaño, un pueblo que nació en medio del desierto. Allí, bajo un sol inclemente y lluvias escasas, cada familia trabajaba la tierra con lo poco que tenía. Su vida entera dependía de un solo pozo, ubicado en el corazón del pueblo, un pozo que les daba el agua de vida. Cada aldeano con baldes iban y recolectaban agua de aquel pozo y regaban sus cultivos, calmaban la sed de sus animales y mantenían con esperanza sus hogares. Pero entre todos aquellos aldeanos vivía un hombre llamado Caleb, su esposa Elizabeth y su hijo. Ellos no solo cultivaban la tierra, también cultivaban algo más profundo: la fe. Mientras los demás vivían a su manera, Caleb y su familia temían a Dios, lo honraban y nunca dejaban de agradecerle por cada día de vida y por cada gota de agua que recolectaban de aquel pozo. Lo que Caleb no sabía era que un día su fe sería puesta a prueba de una manera tan grande que no solo decidiría el futuro de su familia, sino también la salvación de todo su pueblo. Los días pasaban, y mientras el pueblo seguía con sus labores, Caleb nunca dejaba de orar. Cada noche, en su humilde casa, se reunía con su familia. Allí, cada uno elevaba su voz a Dios, agradeciendo por la vida, por los alimentos y hasta por el aire que respiraban. Y después de orar en familia, Caleb se dirigía a su lugar secreto, en las afueras del pueblo, bajo un árbol majestuoso, verde como la esperanza, que se levantaba en medio del árido desierto. Allí, de rodillas, derramaba su corazón delante de Dios, y allí, Dios lo escuchaba. Caleb levantó su rostro hacia el cielo y con voz temblorosa dijo: Padre eterno, Dios de los cielos y de la tierra, aquí estoy delante de ti. No vengo a pedir primero, sino a agradecerte. Gracias por el aire que respiro. Gracias por el agua de este pozo que nos mantiene con vida. Gracias por mi esposa Elizabeth, por mi hijo amado, por cada latido que me regalas. Caleb alzó sus manos y con voz firme exclamó: Grande eres, Señor. Majestuoso y santo es tu nombre. Aunque vivo en el desierto, tú eres mi manantial. Aunque el sol queme mis hombros, tu presencia es sombra fresca para mi alma. Aunque mis fuerzas sean pequeñas, tú eres fuerte y poderoso. Con lágrimas en los ojos, Caleb siguió diciendo: Hoy levanto mis manos para exaltarte, porque no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el creador de los cielos, el que abre caminos donde no los hay. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo debo a ti. Y golpeando su pecho con humildad, Caleb suplicó: Pero también, Señor, quiero presentarte a mi pueblo. Ten misericordia de ellos, aunque no te teman, aunque no te busquen. Derrama sobre ellos tu benevolencia. Abre sus ojos para que vean que todo lo que tenemos viene de ti. Con voz quebrantada, Caleb terminó su oración diciendo: Y sobre todo, Señor, fortalece mi fe. Que nunca me falte la confianza en tu voluntad, aun cuando el pozo se seque, aun cuando los campos se marchiten. Prefiero perderlo todo antes que perder mi fe en ti, porque sé que eres fiel, y sé que nunca abandonas a los que confían en ti. Y allí, bajo aquel árbol verde en medio del desierto, la voz de Caleb se elevó como incienso, y los cielos escucharon su clamor. Fue en ese lugar donde Caleb empezó a notar algo extraño. 3 veces al año, un imponente elefante atravesaba el desierto, mirándolo fijamente, como si reconociera la rectitud de aquel hombre. Caleb lo contemplaba maravillado, sin saber que un día ese animal sería pieza clave en los planes divinos. Con el paso de los días, la mano de Dios se hacía evidente en la vida de Caleb. Sus cultivos siempre daban fruto, aun cuando el suelo parecía seco y cansado. Sus animales permanecían fuertes y saludables, mientras los del resto del pueblo enfermaban o producían menos. Los aldeanos no podían explicarlo. Todos tomaban agua del mismo pozo, todos sembraban en la misma tierra árida, todos trabajaban bajo el mismo sol abrasador. Pero solo en la parcela de Caleb la vida florecía con abundancia.
Lo que ellos no entendían era que la diferencia no estaba en la tierra ni en el agua, estaba en la fe. Una mañana, Caleb se dirigió al pozo del pueblo para recolectar agua. El sol apenas asomaba en el horizonte, y ya había una larga fila de hombres y mujeres con sus cántaros y baldes. Las voces se mezclaban con el chirriar de las sogas y el eco del agua golpeando los recipientes. Cuando Caleb se acercó, algunos lo miraron de reojo y comenzaron las burlas. «¡Mírenlo!», dijo uno entre risas. «Ahí viene el que cree que sus oraciones hacen crecer las plantas». «Sí», añadió otro alzando el balde. «Nosotros trabajamos duro, y él piensa que solo con doblar las rodillas le lloverá encima. Yo digo que algún día se cansará de hablarle al cielo, y verá que todo depende de nuestras manos». Caleb los escuchaba en silencio sin enfadarse. Cuando llegó su turno, ató la cuerda al cubo y lo dejó descender en el pozo. El eco del agua le trajo paz al corazón. Al sacar el balde lleno, antes de verterlo en su cántaro, cerró los ojos y dijo con voz serena: «Gracias, Dios Todopoderoso, por este don tan simple y tan grande. Que nunca falte el agua en mi hogar ni en mi pueblo, porque tú eres quien sacia la sed del hombre y da vida a la tierra». Algunos estallaron en carcajadas. «¿Lo ven?», exclamó uno con una risa. «Hasta el agua del pozo le agradece». «Como si las piedras escucharan sus palabras», añadió otro. «Caleb», le gritó uno, «¿de qué sirve agradecer por lo que está ahí para todos? No hace falta fe para tomar agua, basta con tener manos fuertes para sacarla». El murmullo del pueblo se detuvo un instante. Caleb sostuvo su cántaro entre las manos y continuó, con voz firme y serena: «¿Acaso no ven que todo lo que disfrutamos, el sol que calienta, la lluvia que fecunda y el aire que respiramos, no son obra de nuestras manos? Si aprendiéramos a agradecer incluso lo pequeño, el corazón hallaría descanso, porque mejor es un puñado con paz que ambas manos llenas con fatiga y aflicción de espíritu». Algunos bajaron la mirada, inquietos, pero pronto las burlas regresaron. «Bah, siempre con sus dichos», resopló uno. «El agua está aquí porque nuestros padres cavaron este pozo, no porque alguien en lo alto nos la regaló». «Sí», añadió otro, «si dependiera de orar, este balde estaría vacío». «Déjenlo», rió otro. «Caleb nunca cambiará. Prefiere hablar de gratitud y arrodillarse ante Dios que disfrutar de la vida como nosotros». Caleb guardó silencio. No había enojo en su rostro, solo una serenidad que desarmaba y a la vez incomodaba. Con paso tranquilo, cargó su cántaro y se alejó, mientras pensaba en lo profundo de su corazón. El corazón del hombre puede endurecerse como la piedra, pero la verdad siempre permanece. Este pueblo algún día entenderá que Dios es real, y tengo fe que así será. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las dunas, Caleb caminó hacia las afueras del pueblo. Ya se estaba oscureciendo. En su corazón pesaban las palabras de los aldeanos, más duras que la arena abrasada por el calor. «Qué ciegos están», pensaba. «¿No ven que la mano que sostiene sus vidas no es el pozo, sino el Dios que lo hizo brotar en medio del desierto?» Allí, en medio de la aridez, se levantaba el árbol verde, majestuoso, como un milagro solitario. Aquel era su lugar secreto, su altar escondido. Caleb se arrodilló bajo su sombra, apoyó la frente en la tierra y con voz quebrantada comenzó a derramar su alma. «Oh Dios Altísimo, hoy vi la dureza de los corazones de mi pueblo. Vi la burla y el desprecio hacia ti. Pero no te pido que los destruyas, te ruego que los ilumines. Ten misericordia porque no saben lo que hacen. Yo sé que tú eres quien sostiene este pozo. Tú eres quien da vida al desierto y fruto a la tierra seca. Te exalto porque eres justo, porque das y quitas según tu voluntad, porque nada escapa de tu mano». Sus palabras fluían como un río en medio del silencio nocturno. «Señor, si hallo gracia ante ti, no apartes tu favor de este pueblo. Aunque se burlen de mí, aunque endurezcan su corazón,
Dale a este pueblo un corazón nuevo. Enséñales a agradecer, para que no se pierdan en su propia necedad. En ese instante, un viento suave recorrió el desierto, moviendo las ramas del árbol como si respondieran al clamor del hombre. Caleb alzó la mirada, y de pronto, una luz lo envolvió. Ante él, de pie, apareció un ser resplandeciente, majestuoso, con un rostro que irradiaba paz y temor al mismo tiempo. Caleb retrocedió tembloroso, pero el ángel levantó su mano y dijo con voz poderosa y dulce: «No temas, Caleb. Tus oraciones han subido como incienso delante del trono de Dios. Él ha escuchado cada palabra, cada lágrima, cada clamor por tu pueblo». Caleb cayó de rodillas, con el rostro en tierra, y apenas alcanzó a susurrar: «¿Quién soy yo, Señor, para que envíes a tu mensajero a hablarme?» El ángel respondió: «Eres un hombre fiel en medio de un pueblo endurecido. Por tu fe, el Altísimo sostendrá tu casa y usará tu vida como señal para tu aldea. Una prueba vendrá sobre este lugar, una sequía que pondrá a prueba a todos. Muchos se quejarán, pero tú, Caleb, permanecerás en pie, porque el Eterno es tu fortaleza». El resplandor iluminaba todo alrededor, y Caleb, con el corazón estremecido, entendió que aquella visita no era solo una advertencia, era también una confirmación. Dios estaba con él. Al día siguiente, Caleb tomó sus cántaros y se dirigió al pozo. Allí, como siempre, encontró a los aldeanos con sus baldes. Apenas lo vieron, comenzaron las burlas. «Ahí viene el que habla con el cielo», decían unos. Caleb permaneció en silencio mientras recogía el agua. Luego levantó su mirada y con voz firme dijo: «Anoche, un mensajero del Altísimo vino a mí. Me habló de una prueba que vendrá sobre este pueblo, una gran sequía. No será para destrucción, sino para probar nuestros corazones». Un murmullo recorrió a los presentes, pero pronto estallaron en carcajadas. «¡Escúchenlo!», gritó uno. «Ahora resulta que hasta los ángeles lo visitan». «¿Sequía?», respondió otro con desprecio. «Deja de hablar tonterías, Caleb. Mientras el pozo siga dando agua, no hay nada que temer». Caleb, sin alterarse, agregó con serenidad: «El agua no sostiene la vida por sí misma. Es la mano de Dios la que la da. Confíen en Él, teman y obedezcan su voz. No endurezcan más su corazón». Pero las risas volvieron a alzarse sobre las piedras del pozo, y Caleb, en silencio, regresó a casa con sus cántaros llenos y con la fe aún más firme en su interior. Pasaron los días y la sequía llegó. El sol se volvió más implacable. El cielo permanecía cerrado y ni una sola nube traía alivio al desierto. El pozo, fuente de vida para toda la aldea, comenzó a secarse poco a poco. Al principio, el agua ya no era la misma. Los aldeanos iban con sus cántaros y regresaban preocupados. «¿Se han fijado? El pozo baja cada día más», murmuraban. El temor creció y pronto se transformó en enojo. Una mañana, cuando Caleb se acercó con su balde, algunos hombres lo señalaron con rabia. «¡Es tu culpa!», gritó uno. «Tú hablaste de esta sequía y ahora la trajiste sobre nosotros». «Sí», añadió otro. «Siempre dices que escuchas voces del cielo, y mira lo que has provocado». Caleb, sereno, se inclinó a recoger el agua que quedaba, levantó su rostro y dijo con calma: «El pozo no se seca por mis palabras, sino porque así lo permite el Altísimo. Él prueba los corazones para ver en quién confían. No endurezcan más el suyo. Den gracias por cada gota y vuelvan su mirada a Dios». Pero en lugar de escuchar, el pueblo se apartó murmurando, con corazones aún más endurecidos. Una mañana, el pueblo no aguantó más. Fueron hasta la casa de Caleb, con rostros de enojo y desesperación. «¡Caleb!», gritaron. «La sed y el hambre nos consumen. Nuestros cultivos se están secando. Nuestros animales mueren, y sin embargo los tuyos permanecen. Esto es tu culpa».
Algunos entre lágrimas añadieron: «Danos aunque sea un poco de tu grano, o pereceremos». Caleb los miró con compasión, sin discutir, y repartió granos de sus cultivos, asegurando a cada familia una porción para sobrevivir. El pueblo tomó el alimento, pero aún murmuraban con dureza en su corazón. Esa misma tarde, Caleb se dirigió a su lugar secreto bajo el árbol verde. Allí se arrodilló, levantó sus manos y oró con lágrimas: «Señor, gracias porque has sostenido mi casa en medio de esta sequía. Pero te ruego por mi pueblo, no los abandones en su incredulidad. Ten misericordia de ellos, así como la has tenido conmigo». De pronto, una luz descendió sobre el árbol, y el ángel volvió a aparecer. Su voz resonó como viento fuerte: «Caleb, tus oraciones son escuchadas, pero este pueblo es duro de corazón y aún no aprende a confiar en Dios. Permanece fiel, porque el Altísimo usará lo que ellos desprecian para mostrarles su poder». Caleb, aún postrado bajo el árbol, levantó la voz temblorosa: «Señor, ¿y cómo sucederá? ¿Habrá alguna señal para que mi pueblo crea?». El ángel lo miró con solemnidad y respondió: «Caleb, tú has visto que 3 veces al año pasa un elefante por este lugar. Él no es cualquier criatura, es sabio y conoce los secretos del desierto. Sabe dónde hay manantiales y tierra verde. Cuando vuelvas a orar aquí, ese elefante caerá en un hoyo antiguo y tú escucharás sus lamentos. Ve a ayudarlo y cuando lo encuentres, él te hablará con voz de hombre. Te dirá: si me salvas la vida, yo te recompensaré. Entonces irás al pueblo y lo traerás hasta el elefante, y entre todos lo sacarán del pozo». Al día siguiente, el pozo se secó por completo. Los cultivos se marchitaron y los animales comenzaron a morir bajo el sol ardiente. La gente, desesperada, corrió a la casa de Caleb. Algunos lo acusaban con enojo: «Esto es culpa tuya, nos has dado falsas esperanzas». Pero Caleb, sereno, levantó su voz: «Hermanos, confíen, el Dios eterno no nos ha olvidado. La salvación está más cerca de lo que imaginan». Entre la multitud, un hombre del pueblo sintió que su corazón se quebraba. Se adelantó y dijo: «Basta ya, este hombre ha demostrado fe. Es tiempo de creer antes de que sea peor». Sus palabras abrieron los ojos de muchos. «Entonces, hagamos duelo ante el Eterno, porque pronto llegará la salvación». Y así lo hicieron. Todo el pueblo cayó de rodillas, orando y clamando al cielo. Caleb repartió con sabiduría granos a cada uno, asegurando que nadie quedara sin alimento, mientras la fe renacía en los corazones. Ese mismo día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Caleb se dirigió a su lugar secreto en el desierto, bajo el árbol verde donde siempre derramaba su alma en oración. Mientras se disponía a arrodillarse, vio a lo lejos al imponente elefante, que cruzaba majestuoso la arena. Caleb recordó las palabras del ángel: «A la tercera vez vendrá la señal». El gigante avanzó unos pasos más, y de pronto un estruendo sacudió la tierra. Caleb corrió, y al llegar descubrió que el elefante había caído en un antiguo hoyo, profundo y angosto. Sus lamentos eran tan fuertes que estremecían el aire. Entonces, ocurrió lo increíble. El animal abrió su boca y, con voz de hombre, clamó: «Oh, hombre, ten misericordia de mí. Estoy atrapado y si me salvas la vida te recompensaré». Caleb, sorprendido pero sereno, respondió: «No soy yo quien salva, sino el Dios eterno. Pero iré a buscar a mi pueblo y juntos te ayudaremos». Corrió hasta la aldea y reunió a todos. Aunque muchos dudaban, la urgencia de sus palabras los movió. «Vengan, hay un animal atrapado, y Dios quiere mostrarnos algo a través de él». Con sogas, palos y esfuerzo, los aldeanos trabajaron por horas. Los hombres tiraban, las mujeres alentaban, y hasta los niños se unieron con pequeñas manos llenas de tierra. Finalmente, el elefante salió del hoyo, y al ponerse de pie, levantó su trompa hacia el cielo en señal de victoria. El pueblo, jadeando por el cansancio, murmuraba:
¿Y ahora qué, Caleb? Hemos salvado a este animal, pero seguimos sin agua. Fue entonces cuando Caleb, con voz firme y clara, les habló. Pueblo, ¿no ven? Esta es la señal que el Altísimo nos dio. No estamos abandonados. Cada hombre reunirá a su familia. Tomaremos los granos, los animales y el agua que yo tenía guardados, y seguiremos a este elefante, porque Dios ha puesto en él el camino hacia la vida. Algunos aún desconfiaban, pero uno de los ancianos se adelantó y exclamó: «Ya basta de dudar. Si Caleb habla con tanta fe, es porque el Eterno está con él. ¡Sigámoslo!». El murmullo se convirtió en decisión. Los hombres fueron a recoger a sus familias, cargaron lo poco que les quedaba y se prepararon para la marcha. Caleb fue el último en cerrar su casa, entregando incluso sus últimas reservas al pueblo. Y así, al caer la noche, toda la aldea comenzó a caminar tras el elefante, pero con la esperanza renovada en que el Dios de Caleb los guiaría a la salvación. El pueblo caminó varios días siguiendo al elefante, que avanzaba majestuoso marcando el rumbo. Las familias, cansadas y con poca agua, lo seguían en silencio. Pero un amanecer, cuando el sol ardía sobre la arena, el elefante desapareció de su vista. La arena del desierto había borrado sus huellas, y la desesperanza comenzó a apoderarse de todos. «¡Caleb!», gritaron algunos. «El elefante ya se fue. ¿Qué haremos ahora?». «Ya no queda agua», clamaban otros. «Moriremos aquí». El murmullo se convirtió en quejas y llanto. Pero Caleb, cansado también, se puso de pie en medio del campamento y levantó su voz con firmeza. «No pierdan la fe. El que nos trajo hasta aquí no nos dejará perecer». El pueblo guardó silencio. Entonces Caleb, con paso decidido, subió a una pequeña colina cercana. Sus pies pesaban, pero su corazón ardía en confianza. Y al llegar a la cima, sus ojos se abrieron con asombro. Frente a él, se extendía un valle inmenso, cubierto de árboles frutales, sabanas verdes y un río que corría abundante como un espejo de vida. Caleb cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y gritó con todas sus fuerzas: «¡Miren, pueblo! ¡Hemos llegado!». Uno a uno, los aldeanos subieron la colina. Al ver el valle, sus quejas se convirtieron en gritos de júbilo, y todos a una sola voz glorificaban al Dios eterno. Ese día el pueblo reconoció que no había otro Dios fuera del Altísimo, y comprendieron que gracias a la fe y al temor de Caleb no habían perecido. Y así, Caleb y el pueblo se posaron sobre aquel valle y prosperaron. Y desde ese día el pueblo temió y honró al Altísimo, demostrando que la fe en Dios abre caminos donde no los hay, y que aún en el desierto más árido, Él puede levantar un río de vida. Amigo, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.